Nacional por la Revolución Ciudadana, Carlos Viteri Gualinga. Colegas asambleístas, para la desgracia de las personas que vivimos en este país o que estamos bajo la jurisdicción del Estado ecuatoriano, el número de graves violaciones de derechos humanos se incrementa en forma acelerada y alarmante. Y me refiero a graves violaciones de derechos humanos porque las conductas que violan los derechos humanos fundamentales de los ecuatorianos son realizadas por personas que ejercen la autoridad y el poder. El poder que el Estado les ha conferido precisamente para proteger las vidas, para proteger los derechos de todos los habitantes, así como para cumplir y hacer cumplir la ley. En este contexto, colegas asambleístas, los audios difundidos en redes sociales con la voz del presidente de la República, Lenín Moreno, y las aclaraciones que éste realizó sobre dichos audios arrojan una enorme sombra de duda sobre la posible participación de autoridades y de agentes del Estado, ya sea por acción u omisión, de forma deliberada o por negligencia, en el asesinato de los periodistas Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. Pero tampoco ha existido transparencia ni diligencia por parte del gobierno del presidente Moreno con relación a los asesinatos de los ciudadanos Óscar Villasís, Katy Velasco, ni respecto de soldados ecuatorianos caídos en la frontera norte, de los cuales podemos mencionar a Luis Mosquera, Jairo Sandoval, Sergio Elaje, y el caso dramático e inaceptable del soldado Wilson Ilaquiche, que ya conocemos todos, cómo se ocultó a la familia por aproximadamente 8 meses. Para peor, el Estado ecuatoriano, o mejor dicho, el gobierno del presidente Moreno, ha hecho con sus declaraciones y su negligencia un verdadero despliegue de indolencia evidente, una reiterada manifestación de desprecio por la vida y los derechos de estas humildes personas y sus familias. En efecto, en la grabación citada, el presidente Moreno decía textualmente, comillas, yo creo que el principio elemental de dignidad de un pueblo, de una ciudadanía, de un gobierno y de un Estado van bastante más allá de la vida de una persona o de pocas o de algunas personas. Con todo el respeto para la vida de ellas, pero yo creo que la dignidad de un Estado va bastante más allá de eso. Cierro comillas, expresiones que hemos escuchado en voz del señor presidente. Recordamos también que el presidente Moreno, el 13 de abril del 2018, esto es, hace más de un año, aseguró que había dispuesto al Consejo de Seguridad Pública del Estado el levantamiento de la reserva de la información relacionada con el caso de los periodistas asesinados. Pero hasta ahora, como conocemos, esto no ha sucedido. Indolencia, negligencia, desprecio por la vida, violación de derechos humanos. Solo así puede ser calificada esta conducta. Esta opacidad, colegas asambleístas, esta falta de transparencia, este incumplimiento de la palabra del presidente, este ocultamiento de la información, es por sí misma grave y puede ser violatorio de los derechos humanos de las víctimas asesinadas y de sus familiares y de todos los instrumentos de derechos humanos, tanto establecidos en nuestra norma interna como en instrumentos internacionales. Pero lo peor es que existe la probabilidad de que este ocultamiento de información se haya hecho y se siga haciendo para esconder la participación de ciertas autoridades y agentes del Estado, que habrían contribuido por acción u omisión a que esos asesinatos se produzcan. Colegas asambleístas, las manos de las autoridades de este gobierno parecen estar manchadas con la sangre del asesinato de Diana Carolina, realizado a vista y paciencia de la policía, por la ejecución extrajudicial en mascarilla, por los asesinatos de la frontera norte y por muchas otras muertes y desapariciones sobre las que no se pone hasta ahora ni verdad ni transparencia. La dignidad del país y el Estado de Derecho han sido enlodados y fracturados.
por varias acciones, entre ellas se puede mencionar por el cierre de los medios públicos, por la persecución sistemática que hace este gobierno en contra de los líderes de la Revolución Ciudadana, por el despido de miles y miles de trabajadores, particularmente del sector de la salud, de periodistas de los medios públicos, por la infame entrega de Julián Assange a sus perseguidores políticos, que hoy nos reprochan los defensores de derechos humanos de todo el mundo, por la falta de investigación sobre la trama de corrupción alrededor de la offshore INA Investment y el círculo familiar de amigos del presidente. En este contexto, esta migaja de transparencia a la que nos propone exhortar al presidente Moreno es lo mínimo que podemos exigir como asambleístas y como Asamblea Nacional. En este contexto, no solo porque hay una enorme cantidad de información que se mantiene oculta, sino también porque los argumentos que se plantean en los considerandos del proyecto de resolución son casi una genuflexión a la falta de transparencia del gobierno de Moreno. Defender los derechos humanos es nuestra responsabilidad, nuestro deber y nuestra prerrogativa. Hacerlo con firmeza es nuestra mejor opción. Con estos antecedentes, les pido, colegas asambleístas, que el levantamiento de las restricciones a la información al que exhortaremos al presidente Moreno se extienda a los casos de todas las víctimas que he mencionado: los periodistas Javier Ortega, Paulo Rivas y Efraín Segarra, los ciudadanos Óscar Bellecís y Katy Velasco, los soldados caídos en Frontera Norte, pues de los cuales son públicos y los conocemos todos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias.